Mi vecino intentó robar mi casa mientras estaba de vacaciones, pero no sabía que yo lo estaba viendo en vivo. Nunca pensé que las cámaras de seguridad que compré por internet terminarían salvando mi casa. Las compré por una razón simple: tranquilidad. Mi esposa y yo íbamos a hacer nuestro primer viaje largo en años. 2 semanas completas fuera de la ciudad visitando a su familia. Y aunque nuestro vecindario era bastante tranquilo, siempre escuchas historias de robos cuando la gente está de vacaciones. Así que instalé 3 cámaras. Una en la puerta principal. Una en el patio trasero. Y otra en la sala. Nada exagerado. Solo quería poder revisar la casa desde el teléfono si me daba curiosidad. Durante los primeros días del viaje, todo estuvo completamente normal. Cada mañana abría la aplicación, miraba las cámaras unos segundos y listo. La casa estaba vacía. El patio igual. Nada raro. Hasta el 5.º día del viaje. Estábamos cenando cuando mi teléfono vibró. La app de seguridad me envió una alerta. Movimiento detectado en la cámara del patio trasero. Al principio pensé que sería un gato o algo así. Abrí la aplicación sin mucha preocupación. Pero cuando la cámara cargó, sentí un frío recorrerme la espalda. Había una persona en mi patio. Un hombre. Estaba mirando alrededor como si estuviera asegurándose de que nadie lo viera. Luego caminó directamente hacia la puerta trasera. Intentó abrirla. Por suerte estaba cerrada. El hombre miró hacia la cámara por un segundo. Y cuando su cara quedó completamente visible, casi dejó caer el teléfono. Porque lo reconocí inmediatamente. Era mi vecino. El mismo vecino que había vivido al lado de mi casa durante casi 3 años. Un hombre que siempre me saludaba cuando salíamos a sacar la basura. Un hombre que incluso había venido a mi casa a una parrillada el verano pasado. Mi esposa vio mi cara y preguntó: ¿qué pasa? Le mostré el teléfono. Ella también lo reconoció. Ese no es. Asentí. Era él. Pero lo más extraño fue lo que hizo después. Porque en lugar de irse, sacó algo del bolsillo. Parecía una llave. Y la metió en mi puerta trasera. En ese momento mi cerebro simplemente dejó de entender lo que estaba pasando. La puerta se abrió. Mi vecino entró en mi casa. Sin forzar nada. Sin romper nada. Simplemente, entró. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Mi esposa finalmente susurró: ¿cómo tiene una llave? Esa era exactamente la misma pregunta que estaba pasando por mi cabeza. Porque yo nunca le había dado una. Y tampoco recordaba haber perdido una. Mientras intentábamos procesar todo eso, cambié a la cámara de la sala. Y ahí estaba. Mi vecino caminando dentro de mi casa como si fuera suya. Mirando los muebles. Revisando cosas. Abriendo cajones. En ese momento supe que tenía que hacer algo. Pero antes de que pudiera llamar a alguien, mi vecino hizo algo que cambió completamente la situación. Algo que hizo que este robo fuera mucho más extraño de lo que parecía al principio. Porque sacó su teléfono. Hizo una llamada. Y dijo una frase que me dejó completamente confundido. Sí, la casa está vacía. Podemos empezar. Y justo después de decir eso, otras 2 personas aparecieron en mi patio. Después de escuchar a mi vecino decir la casa está vacía, podemos empezar, sentí un nudo en el estómago. Miré la pantalla del teléfono sin poder creer lo que estaba viendo. Unos segundos después, 2 personas más aparecieron en el patio trasero. Un hombre y una mujer. Mi vecino abrió la puerta desde dentro y los dejó pasar como si fueran invitados. Mi esposa estaba mirando conmigo y susurró: esto es un robo. Pero algo no encajaba. Los ladrones normalmente se mueven rápido. Rompen cosas. Buscan objetos de valor. Intentan salir lo antes posible. Pero estas personas no estaban actuando así. En lugar de correr por la casa, caminaron con calma hacia la sala. Uno de ellos incluso llevaba una carpeta. La mujer empezó a mirar alrededor tomando fotos con su teléfono. Mi vecino señalaba diferentes partes de la casa como si estuviera explicando algo. ¿Qué están haciendo?, preguntó mi esposa. No tenía respuesta. Cambié entre las cámaras tratando de entender mejor. La cámara de la sala mostraba a los 3 caminando por la casa tranquilamente. Luego mi vecino abrió uno de los cajones de la cocina. Sacó algunos papeles. Los revisó y se los entregó al hombre de la carpeta. En ese momento sentí algo que no era solo miedo. Era confusión total. Porque aquello no parecía un robo normal. Parecía una inspección. De repente el hombre de la carpeta dijo algo que la cámara alcanzó a captar claramente. Tenemos que revisar las habitaciones también.
Mi corazón empezó a latir más fuerte. Los tres caminaron hacia el pasillo. Cambié rápidamente a la cámara del interior del pasillo. Los vi pasar frente a ella. Entraron primero a la habitación de invitados. Luego al dormitorio principal. La mujer seguía tomando fotos. Mi vecino caminaba detrás de ellos. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo reaccionar de inmediato. El hombre de la carpeta dijo: esto confirma que la propiedad está abandonada. Abandonada. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Mi esposa también lo escuchó. ¿Qué significa eso? Entonces recordé algo. 2 semanas antes de nuestro viaje había recibido una carta extraña en el buzón. Era un aviso del ayuntamiento. Decía algo sobre una verificación de ocupación de la propiedad. Pensé que era algún error administrativo y no le di demasiada importancia. Ahora todo empezaba a tener sentido. Alguien había reportado que mi casa estaba abandonada. Y aparentemente el ayuntamiento había enviado personas a verificarlo. Pero lo más extraño de todo era que mi vecino estaba con ellos. Como si estuviera ayudando. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando. En ese momento la mujer señaló una de las paredes del dormitorio. Si la casa está abandonada, puede entrar al proceso de recuperación. El hombre de la carpeta asintió. Podría venderse en subasta municipal. Mi cabeza empezó a girar. Eso significaba que, si el ayuntamiento creía que la casa estaba abandonada, podrían iniciar un proceso para quitarla. Y alguien había empezado ese proceso. Pero entonces vino la frase que me hizo entender todo. Mi vecino preguntó: ¿cuánto tiempo tomaría? El hombre respondió: depende, pero si nadie responde a las notificaciones, podría ser rápido. Mi vecino sonrió. Una sonrisa pequeña, pero muy clara. En ese momento entendí algo terrible. No estaba intentando robar mi casa. Estaba intentando quedarse con ella. Había reportado la casa como abandonada. Había ayudado a que iniciaran el proceso. Y probablemente esperaba que, como yo estaba de viaje, nadie respondiera a las cartas oficiales. Si todo salía como él quería, mi casa podría terminar en una subasta. Y él podría intentar comprarla. Mi esposa estaba completamente en shock. ¿Puede hacer eso? No estaba seguro. Pero sí sabía una cosa. Tenía que detener esto inmediatamente. Así que tomé el teléfono. Y llamé al ayuntamiento. Pero cuando finalmente hablé con la persona encargada del caso, me dijeron algo que hizo que la situación se volviera mucho peor. Porque según sus registros, yo ya había sido notificado varias veces. Y también, según ellos, yo nunca respondí. Pero yo sabía algo con absoluta certeza. Esas cartas nunca llegaron a mis manos. Y solo había una persona que tenía acceso directo a mi buzón. Mi vecino. Después de hablar con la persona del ayuntamiento, me quedé mirando el teléfono en completo silencio. Según ellos, el proceso ya llevaba varias semanas. Habían enviado 3 notificaciones oficiales a mi dirección. La primera para informar sobre el reporte de propiedad aparentemente abandonada. La segunda para solicitar confirmación de que la casa seguía ocupada. Y la tercera era una advertencia final antes de continuar con el proceso. Pero yo no había visto ninguna de esas cartas. Ni una sola. La mujer del ayuntamiento me dijo algo que me dejó todavía más confundido. Las cartas no fueron devueltas al remitente, así que asumimos que fueron recibidas. Eso significaba que, según el sistema, alguien había tomado esas cartas del buzón. Colgué la llamada y miré a mi esposa. Los dos pensamos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Nuestro vecino. Porque en nuestro barrio los buzones estaban justo al lado de la acera. No estaban cerrados con llave. Cualquiera que pasara cerca podía abrirlos. Pero la mayoría de las personas nunca tocarían el correo de otro. A menos que tuvieran un plan. Volví a abrir la aplicación de las cámaras. Las 3 personas seguían dentro de mi casa. El hombre de la carpeta estaba anotando cosas. La mujer seguía tomando fotos. Mi vecino caminaba detrás de ellos, mirando cada habitación como si ya estuviera imaginando vivir ahí. En ese momento escuché algo que me hizo apretar los dientes. Mi vecino dijo: siempre me gustó esta casa. Lo dijo con un tono casual. Como si estuviera hablando de una propiedad cualquiera. No de mi casa. El hombre de la carpeta respondió: si el proceso continúa y la propiedad entra en subasta, cualquiera puede presentar una oferta. Mi vecino asintió lentamente. Entiendo. Mi esposa estaba furiosa. Está intentando quitarnos la casa. Pero justo cuando pensábamos que todo ya era lo suficientemente malo.
Mi vecino cometió un error. Un error enorme. Algo que probablemente nunca imaginó que quedaría grabado. Mientras caminaban por la cocina, la mujer preguntó: ¿cómo supo que la casa estaba vacía? Mi vecino respondió sin pensar demasiado: porque reviso el correo. El hombre levantó la mirada. ¿Cómo? Mi vecino se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Intentó corregirse. Quiero decir, porque nunca vi que recogieran las cartas. Pero ya era tarde. Todo había quedado grabado. Claramente. En video. Mi esposa me miró inmediatamente. ¿Escuchaste eso? Asentí. No solo lo había escuchado. También lo había grabado. Y en ese momento se me ocurrió algo. Algo que podría detener todo esto de inmediato. Volví a llamar al ayuntamiento. Esta vez pedí hablar directamente con el responsable del caso. Cuando finalmente me atendieron, les expliqué todo. Les dije que estaba de viaje. Les dije que nunca había recibido las cartas. Y lo más importante. Les dije que tenía grabaciones de video del momento exacto en que las personas estaban dentro de mi casa con mi vecino. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego el hombre me preguntó algo muy específico. ¿Su vecino está presente con nuestros inspectores ahora mismo? Sí. ¿Y tiene grabado lo que están diciendo? Todo. El tono del hombre cambió completamente. ¿Podría enviarnos ese video? Claro. Le envié inmediatamente el clip donde mi vecino decía que revisaba el correo. Pasaron unos minutos. Luego recibí una llamada de regreso. Esta vez su voz sonaba mucho más seria. Señor, necesitamos hablar con usted cuando regrese a la ciudad. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué? El hombre respondió. Porque si alguien ha estado interfiriendo con su correspondencia oficial. Hizo una pausa. Eso es un delito. Miré la cámara otra vez. Mi vecino seguía caminando por mi casa con los inspectores. Probablemente pensando que su plan estaba funcionando. Sin saber que cada palabra que decía estaba siendo grabada. Y que en ese mismo momento acababa de meterse en un problema mucho más grande de lo que imaginaba. Pero lo que pasó al día siguiente fue todavía más inesperado. Porque cuando revisé las cámaras por la mañana, vi algo que me hizo quedarme completamente congelado. Mi vecino estaba de nuevo en mi patio. Solo. Y esta vez, estaba intentando entrar otra vez en la casa. Pero no estaba solo por mucho tiempo. Porque justo en ese momento, un coche se detuvo frente a mi casa. Y las personas que salieron de ese coche no venían a hacer una inspección. Venían a hacer preguntas muy serias.